Según el calendario chino, hemos entrado al año 4722. Depende de la región lo que comen, pero cada comida simboliza algo también. Aquí todo tiene significado. Hay que entregarle sobrecitos rojos con dinero a los niños para ahuyentar a los malos espíritus. Cada año nuevo chino está marcado por uno de sus 12 animales del zodiaco. Aquí el calendario lunar de los chinos tiene 6 meses de 29 y 6 meses de 30. Me acaba de dar uno más, ¿por qué? Porque si no me iba a matar el cambio. ¡Feliz Año Nuevo Chino! Hoy es 10 de febrero del 2024. Nos encontramos en Beijing, la capital de China, y en este video queremos compartirte cómo se vive este Año Nuevo, cuál es la diferencia entre el Año Nuevo chino y el Año Nuevo occidental, cuáles son aquellas tradiciones que destacan y todo lo que estamos viviendo durante el Festival de Primavera. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Ni hao, yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Vamos a descubrir el Año Nuevo chino. Vamos. Hablemos de las diferencias entre el Año Nuevo chino y el Año Nuevo occidental. En Occidente nosotros nos basamos en el calendario gregoriano, el cual se basa en la trayectoria del Sol. Eso quiere decir que nosotros le damos la despedida al año viejo el 31 de diciembre y la bienvenida al nuevo año el 1 de enero. Mientras que los chinos se basan en un calendario lunar donde la víspera de Año Nuevo está marcada por la primera luna llena antes del día de la primavera, que es el 21 de marzo. Es por eso que también al Año Nuevo chino se le conoce como el Festival de la Primavera. A diferencia del calendario gregoriano, en los cuales tenemos meses de 30 y 31 días y cada 4 años, un año bisiesto donde febrero tiene 29, aquí el calendario lunar de los chinos tiene 6 meses de 29 y 6 meses de 30. Es por esto que hay una diferencia entre 20 a 50 días entre lo que es nuestro Año Nuevo occidental y el de ellos, que en este 2024 empezó el 10 de febrero. Pero aquí no solamente es importante el inicio del nuevo año, sino que también marca el Festival de la Primavera, como bien se los mencionamos. Pero este festival tiene una duración de unos 17 días de festejos, tradiciones y rituales, y es la época más importante para los chinos, donde ellos van, piden vacaciones, visitan a sus familias y se encargan de pasar tiempo con sus amigos y sobre todo las personas más cercanas a ellos. Xi Nian Kuan Lo significa feliz año nuevo. Así que, ¿ya? Xi Nian Kuan Lo. Xi Nian Kuan Lo. Xi Nian Kuan Lo. Happy New Year. Según el calendario chino, hemos entrado al año 4722, cuando en el calendario gregoriano estamos en el 2024. Una curiosidad es que cada año nuevo chino está marcado por uno de sus 12 animales del zodiaco, porque el zodiaco chino o el horóscopo chino es distinto al que nosotros conocemos. Por ejemplo, nosotros decimos que nuestro horóscopo es según el día y el mes en el que naciste. Por ejemplo, yo soy Cáncer y ello es Leo. Pero en el zodiaco chino es según el año en el que naciste. Y hay muchas leyendas de cómo se originó el zodiaco chino, pero la que nosotros conocemos es que Buda, antes de partir, convocó a una carrera a todos los animales de la tierra. Y según el orden en el que iban llegando, les iba a premiar con un año dentro del zodiaco chino. Entonces así todos los animales comenzaron a correr. Dice que la rata iba arriba del buey, porque al cruzar, en realidad el buey iba primero y al llegar al río la rata se sube para poder cruzar el río y al cruzar salta y llega primero y así es el primer animal dentro del zodiaco chino. Y así sucesivamente cada uno de los 12 animales. Hoy estamos empezando el año nuevo del dragón de madera, que es el único animal dentro de este zodiaco que es imaginario, que es parte de la mitología china. Pero hay una curiosidad bastante graciosa, yo diría, y también preocupante para los supersticiosos, que es que si es el año de tu signo, por ejemplo, si fuese el año del caballo, porque con ellos somos caballos, sí. De hecho, déjanos en los comentarios cuál es tu horóscopo chino o si sabes cuál es tu horóscopo chino. Bueno, la cosa es que dicen que si es tu año, entonces tenés que ser muy cuidadoso porque probablemente sea un año que sea duro para vos, es un año retador de mucho cambio y por eso una de las tradiciones o rituales es ponerte ropa interior roja casi durante todo el año para que te cuide, ya que el rojo es el color de la buena suerte.
¿A dónde vas, Clemente? A dónde va la gente, porque la tradición cuenta que el siguiente día luego del Año Nuevo Chino, que para nosotros en Occidente sería el 1 de enero, aquí este año ha tocado el 10 de febrero del 2024. Durante los próximos 5 días se realizan diferentes ferias alrededor de la ciudad, conocidas como Temple Fairs, o la traducción sería Feria de Templos. Y les vamos a mostrar una. Antes de entrar a la feria, hablemos de la víspera de Año Nuevo, ya que muchos rituales empiezan aquí. El primero es que este día limpian toda la casa para espantar, sacar la pobreza, tanto mental como económica, pero también para traer la buena fortuna, ya que el primer día del año no pueden limpiar nada, sino la están espantando. También las familias suelen ir al supermercado, comprar varios víveres para llenar su despensa. De esta forma van a traer la abundancia. Otra cosa importante es cómo decoran. Van a poner en las puertas stickers o pancartas como esta con símbolos de felicidad y buena fortuna. También vemos mucho las linternas chinas rojas que son bastante festivas y por supuesto cosas características al año del zodiaco que está ingresando, en este caso del dragón. Sobre todo a los niños los visten de rojo, los caracterizan muy bonito y las personas, si es que no están completamente de rojo, al menos se ponen ropa interior roja, como les dije, para traer la buena suerte. Depende de la región lo que comen, pero cada comida simboliza algo también. Aquí todo tiene significado. Y nosotros tuvimos la buena suerte de poder festejar la víspera de Año Nuevo con Caterine de Caterine Luturs y su familia, que nos invitaron, nos explicaron muchísimas cosas muy bonitas. De hecho, con ella hemos planificado todo nuestro viaje por China. Te dejo su contacto en la descripción de este video. Volviendo al Año Nuevo y a la víspera, ahí nosotros pudimos estar haciendo dumplings, pero les muestro aquí algunos momentos. Aquí qué bonito es poder tener la oportunidad de celebrar la previa de año. ¡Ay, thank you! Aquí con Catherine, con su familia, todos cocinando. Súper bonito. Very nice. Uy, miren, aquí llegó el pescado, que es súper importante para Año Nuevo. ¿Por qué? Why is so important the fish? Because fish has the same pronunciation, surplus. So we wish you every year you have extra food, extra money, surplus. Yeah. Money, para el dinero. Algo importante es que no importa el pescado mientras que sea un pescado entero. Miren, estos dumplings salieron divinos y los hice yo. Buenísimo, aprobadísima. Y tienen esa forma porque simbolizan la forma cuando uno tiene un dinero y lo hace así, como ¿Cómo? tipo abanico, así. Por eso es que tienen esa forma. Pero están buenísimos, oye, bien, salieron bien. Sí, estoy contenta. Y durante la previa al Año Nuevo es muy importante también mirar la gala de la televisión nacional. De hecho, nosotros lo hicimos mientras cenamos, estuvimos viendo esta gala con diferentes shows que empieza a las 8 de la noche y termina a la medianoche. Otra tradición también cuenta que hay que entregarle sobrecitos rojos con dinero a los niños para ahuyentar a los malos espíritus y también es una forma de que el dinero circule ya que es un ahorro para ellos. Antes solían haber muchos fuegos artificiales y petardos, pero esto ya está prohibido en las grandes ciudades, todavía se hace en las zonas más alejadas. De hecho, nosotros la víspera de Año Nuevo visitamos la Gran Muralla China, que fue mágico. De hecho, si no has visto ese video, tenés que ir a verlo, está aquí arriba. Y bueno, ahí sí escuchamos muchísimos petardos y esto también lo hacen para ahuyentar a los malos espíritus. 你要几个？ One, two, yeah, this one. 两个，好。 Yeah, one. 你 And 全不要那么没有那么多呀。好，谢谢。草莓的多少钱啊？谢谢。这个等会儿我要还要花点钱。 Una de las cosas más típicas para probar en Beijing
y en general el Año Nuevo son estas frutitas caramelizadas. Son buenísimas. Yo obviamente amo la frutilla, así que es solo de frutilla, pero esto es súper típico. 谢谢，谢谢，ya, 谢谢, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo. Me acaba de dar uno más, ¿por qué? Porque si no me iba a matar el cambio. Otra, aquí podemos ver también que el efectivo está siendo altamente desplazado porque tendría que darme 60 de cambio, pero solo tenía 40, así que me dio los 40 y una frutilla más. Así que bueno, y si quieren más tips sobre China, vayan a ver nuestro video que se los dejamos por aquí. Ok, hasta ahora la feria como que me decepcionó un poco. Esperaba que haya así como más un mercadito, más comida callejera. Hasta el momento no hemos visto nada de eso. Solamente mucha gente, y dentro de los comercios la mayoría, bueno, te están mostrando cuadros pintados, algunos souvenirs típicos, pero nada del otro mundo. Sí, es directamente una calle comercial que todas las tiendas están dentro, no sacan nada afuera y afuera estamos todas las personas. Sí. Happy Chinese New Year! Thank you. Happy New Year! Where are you from? From Bolivia. Same as me. We're Yeah, together. same. Latin America. Hello. Hello. Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year. Happy Chinese New Year. Happy Yeah, Chinese happy Chinese New Year. Yes. Miren qué cool. Ellos todos están caracterizados de la dinastía Ming y van a hacer como diferentes obras a lo largo del día. Obviamente ahorita está muy lleno de personas, por tanto no lo están haciendo, pero van así desfilando. Y para acabar nuestro día nos hemos trasladado a una de las calles más famosas y turísticas de Beijing, la calle Nanlugo, que es famosa porque tiene un montón de tiendas de souvenirs, comida, y están en los hutones, que los hutones se los conoce a estas casitas y barrios tradicionales de esta ciudad. Como pueden ver, son casitas chiquititas, hechas con ladrillo gris, y está muy bonito y decorado con excelente ambiente de Año Nuevo chino. Así que lo que vamos a hacer es eso, recorrerla. Y miren, lo que nos hemos pedido es un dumpling masivo, que he visto que mucha gente lo come aquí en Beijing, como pueden ver. Está relleno de sopa, de hecho nos han dado una bombilla que dice, cuidado, la sopa está caliente. Y después de mirar cómo lo comen, he visto que lo que hacen es que lo van pellizcando. ¡Wow! Y la sopa súper rica, un sabor a cerdo que se siente bastante, bien condimentadita con ajo. Wow, muy bueno. A ver, vamos a chismorrearle el relleno. Veamos qué es lo que tiene de relleno. Vamos a deshacerlo un poquito más. De hecho, veíamos que afuera cómo lo iban preparando así enfrente de todos. Miren, así se ve el relleno. Buenísimo, la verdad. Un sabor. Bueno, aquí con Yeyo queríamos probar estos churros. No sé qué tan típico sea, pero se ven buenos. Oh, xie. Uy, se ve buenísimo. No sé qué tan típico sea, pero de que se ve bueno, se ve bueno. Son unos churros con helado tipo sundae y le pusimos topping de mango. A ver, primero el helado. Me tengo que alejar porque están gritando. Rico.
A ver. Bueno, Bueno, prueba. vamos a ver qué tal este cheesecake, que yo lo miraba y de vuelta me hacía ojitos. Y a ver, vamos a ver si no me arrepiento. ¿Eso es de verdad está bueno o te arrepentiste? La crema no es dulce, por lo cual también me gustó. Así que ¿Y de Me qué es? gustó. ¿Es mora? ¿Algo así? algo así, algo así. Ahorita lo que más le sentí es la crema pastelera y obviamente el queque. Yo creo que Yeyo no quiere decir que no le encantó por el hecho de que yo le dije que ya estaba llena y que ya estábamos exagerando con la comida. Pero como él ve un cheesecake y se vuelve loco, entonces ahí está. Yo creo, a ver, voy Me lo a están juzgar. deseando, me lo están deseando. Vení, a ver. Voy a probar porque yo no tengo hambre, así que yo les voy a decir la verdad de que si está bueno o no. No está bueno. No está muy bueno, la Porque verdad. no está dulce, pero... Es como un queso crema sin mucho sabor. ¿Ve? Y Porque no tampoco está tiene- dulce. no, Es no la tiene que mujer hormiga. Le encantan los dulces, los almíbar. Y la parte de arriba no se entiende el sabor. Tampoco es que les puedo decir es un cheesecake de mora, es un cheesecake de frutilla. No, es un cheesecake sin sabor. Ok, miren, es como una gelatina y esto. Sí, lo que yo puedo decir es que no se dejen engañar, que esto sí puedo decir que no me gustó, porque estos son bolitas de arroz, son una goma. Yo pensé que eran blueberry, pero no, me engañaron. Una vez más he sido estafado en este viaje. No, mentira, eso es una gran mentira. Mentira, sí. Pero me engañaron aquí, pensé que era blueberry. Pero no preguntaste. Pero es que, bueno, estaba difícil. Justo no me agarró el internet ahí, adentro de la tienda. Cómprense unas eSIM de Olafly y se van a evitar estar ahí sin internet. Apenas entramos ahí, se me fue el internet en mi SIM local. Y llegó el momento de despedirnos. Nosotros nos quedamos aquí recorriendo esta calle, comiendo churros. Uy, sí. Esperamos que este video te haya gustado, que hayas aprendido un poco más del Año Nuevo chino. Déjanos en los comentarios qué aprendiste, si te pareció interesante, si no, si te gustaría vivir un Año Nuevo chino, cuál es tu horóscopo, porque el espacio de los comentarios es para vos. Y por supuesto, si te ha gustado, no te olvides. Dale me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal dándole clic a la campanita para no perderte ninguno de los videos de esta serie de China que están buenísimos. Nos vemos el próximo. Chao. Chao.